en ningún momento la intención de digamos, de estas exposiciones tienen que ver con una instrucción religiosa, con un proselitismo de ningún tipo, excepto el sentido de reflexionar sobre la espiritualidad. Y pues sí, específicamente una espiritualidad basada en la Biblia, basada en la voz de Dios para el ser humano, basada en la instrucción que en la Biblia conocemos, pero no es proselitismo, no pretende inclinar la balanza hacia alguna denominación como tal, sino que vayamos excavando un poco en esa profundidad de todo lo que Jesús dijo, lo que la Biblia revela, y que podemos traerlo a nuestra vida actual y convertirlo en una fuente, digamos, de poder, luz en el sentido espiritual, orientación, de consuelo también, de seguridad, y especialmente en esta serie que vamos a empezar con un tema que es tremendo. Yo creo que es el más práctico al lado de la oración, que es tremendamente práctico, porque orar es una cosa muy práctica. Aprender a escuchar la voz de Dios es tremendamente práctico. Con Mónica nos podríamos sentar con cualquiera de ustedes o con todo este grupo a contarles historias e historias e historias en que definitivamente escuchar esa voz, esas voces, porque no es voces del cielo, los llamamos, esas voces que nos orientan, que a través de nuestra conciencia, a través de diferentes aspectos que aparecen en la vida, nos dan mensajes y que si los seguimos traen un resultado práctico. Esto es un tema tremendamente práctico. Esto no es una cuestión del más allá no, es esa capacidad que tiene ese universo espiritual de decirnos cosas, de enseñarnos a seguir un camino, un sendero, tomar decisiones, tener actitudes, entrar en estados, por ejemplo, de paz y de tranquilidad, solo porque escuchamos o vimos una visión o recibimos un sueño. Esta serie pretende es eso, es decir, todos los elementos que nos ayudan. Cuando abrimos a veces la Biblia y encontramos un verso que nos llena de satisfacción, que nos inspira, que en un momento de dolor, pues nos consuela. Estamos en un momento complicado y leemos un verso y nos habla como si hubiera sido escrito para nosotros. Específicamente nos está diciendo, mire, aquí lo que le estamos diciendo. Entonces, ese universo de escuchar esas voces, esas indicaciones, que no son producto de la razón, digamos, y del raciocinio mental, pero que se dan en la mente o se dan en el corazón, y lo que llamamos la intuición. Es decir, eso que sentimos, ¿no? Es que yo intuyo que esta decisión no me conviene. Y de pronto digo, Dios mío, no sé, por favor, dame una señal. Y de alguna manera algo nos confirma que eso no nos conviene. Empezamos a escuchar esas voces. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Este va a ser nuestro tema, conéctate a la voz de Dios, lectura de unos ítems que marcan lo que son las diferencias entre religión y espiritualidad, como para que nos enfoquemos de que este no es un espacio religioso, no pretende ser religioso, pero sí fortalecer, digamos, esa sensibilidad espiritual. Vengo a decir buen día y antes de proceder quiero decir que te amo
ser. Cuento con tu alegría, hoy aún más que ayer. Siento que me rodeas, siento tu tierno amor, siento tus brazos fuertes aquí a mi alrededor. Cuando comienzo el día adorándote y te elevo una oración, comienzo a percibir la belleza que hay y me embarga la satisfacción. Quédate aquí a mi lado, bésame otra vez, háblame suave al alma, hoy día aún más que ayer. Tu amor es como primavera que da calor, vida y color, llamándonos del invierno hacia la luz del tibio sol. Y aún así, Señor, yo sé que te necesito, anhelo que en mi alma estés, lléname de tu gozo, hoy aún más que ayer, hoy mucho más que ayer, te necesito, hoy mucho más que ayer. Vamos a hacer una muy rápida, pero quiero que lo vean con profundidad, unos descriptores de lo que estamos acostumbrados a tener cuando somos muy religiosos, digamos, como que practicamos una religión, o cuando nos damos cuenta que necesitamos es crecer en una espiritualidad. Entonces, la religión normalmente nos divide y no es una unidad, sino son cientos de religiones. En cambio, la espiritualidad nos conecta a una unidad. La religión es para los que quieren seguir normalmente un ritual, una formalidad, una forma organizacional. Bueno, esta parte pues que es, no, yo no diría que es mala, pero ese es el formato. En cambio, la espiritualidad es para aquellos que quieren alcanzar un estado de la existencia, más que un dogma o más que una doctrina o más que una marcación, digamos, de una norma, es un estado de existencia. Yo diría que realmente la religión es para los dormidos, los que les toca, digamos, avanzar a punta de reglas, de indicadores. En cambio, la espiritualidad es para el que se quiere despertar, para el que quiere percibir un camino, lo lleve mucho más allá y que normalmente requiere mucha independencia y mucho discernimiento. La religión también es aquellos que a veces necesitan que se les diga qué hacer, los que quieren ser guiados. Normalmente, y yo siempre lo he comparado como en el colegio, cuando un niño entra preescolar, hay que decirle todas las cosas. Usted puede, no puede, usted haga, usted no venga, usted póngase, haga, quítese. Bueno, en cambio, cuando uno ya llega a los últimos cursos, bueno, hay más independencia. Pero cuando llega a la universidad, ahí sí es o sigue su camino
y sus compromisos o nadie le va a estar reclamando. La espiritualidad es eso, es para los que prestan oído es a su voz interior y a la voz del Creador. Por eso es tan importante este tipo de reflexiones, porque lo que estamos aprendiendo y vamos a aprender es a escuchar esa voz interior y esa voz del Creador en cada uno. Aquí en ningún momento yo estoy sugiriendo, sigan a Vladimir porque él les va a decir todo lo que tengan que hacer y entonces, por favor, ¿y usted por qué no vino? ¿Y por qué sí vino? Y esto no es un preescolar, digamos, desde el punto de vista espiritual, es una invitación a esa libertad espiritual que cada uno debe aprender a construir y a permitir que se dé desde su interior. Normalmente el asunto religioso tiene un conjunto de dogmas y que son incuestionables, que hay que seguirse pues, sin siquiera cuestionarlas. ¿Por qué? Porque se está aprendiendo a ver un enfoque. En cambio, la espiritualidad ya te invita a razonar desde lo espiritual y a decidir acciones y a asumir consecuencias. Es decir, es la invitación a la responsabilidad y a la habilidad de correr riesgos. Normalmente, como en un colegio, funciona bajo amenazas y bajo premio-castigo. En cambio, la espiritualidad funciona a través del fruto que produce, porque te produce paz interior. Entonces, encuentras que eso es la mejor recompensa. Muchas veces la religión se centra en el premio castigo, en el pecado, en la culpa, en el no hagas porque esto no se debe hacer, bueno, en el sentido del deber. En cambio, la espiritualidad te invita a reflexionar sobre lo que ya pasó, a escuchar esa voz aún del perdón hacia nosotros o hacia otros y nos desafía a aprender del error, a levantarnos y seguir el camino de un crecimiento interior. Entonces es mucho más retadora. La religión reprime, te vuelve frágil y muchas veces se basa en que seas víctima. No, es que la situación, entonces necesitas que digamos, de alguna manera como darte cuenta de tu fragilidad, concentrarte en tu fragilidad. En cambio, la espiritualidad te reta a trascender, te hace mucho más verdadero y te hace guerrero. La religión se te inculca desde niño, aún como la sopa que no quieres tomar, dice acá. Es decir, como que te toca hacer. Y claro, es formativa, digamos, todos la hemos vivido y nos sirvió que nos dieran una serie de principios. Pero ya el nivel de espiritualidad ya es el alimento que uno mismo busca y que satisface un anhelo interior. La religión te habla de Dios y te lo hace examinar con razonamiento teológico. En cambio, la espiritualidad se nutre del amor, te conecta con todo, te conecta con Dios. Yo aquí no les quiero hablar de Dios, yo no les quiero hablar de la voz de Dios, no les quiero decir raciocinen y piensen en todas las leyes y no. Sí, todas las leyes teológicas y las explicaciones, no sé, antropológicas, no. Lo que importa de este espacio es que conectemos con el amor, que conectemos con la sensibilidad de que somos un grupo de personas que tenemos hambre. Hay algo que nos falta y queremos conectar con eso. Ese es el sentido de una reunión de estas. Porque la religión también dice, describe, promete. En cambio, la espiritualidad descubre, encuentra. Y ese es el sentido de que aquí encontremos, descubramos ideas y posibilidades que nos da estas experiencias. Normalmente en asuntos religiosos no se indaga ni se cuestiona. Es decir, como se dice, es asunto de fe y usted ni siquiera se haga preguntas. En cambio, la espiritualidad se pregunta muchas cosas, vive preguntándose cosas sobre el ser, sobre la vida, sobre el universo, sobre el creador, cómo es que todo esto funciona, cómo es que se mueven todos estos hilos detrás del escenario.
La religión es una organización humana y pues se fundamenta en reglas, porque lo que busca es tener una estructura organizada. En cambio, la espiritualidad es divina, revela leyes eternas y trasciende. La religión normalmente es causa aún de división y de fanatismo, de discusiones, igual que la política, ¿no? Nos pone a, es que yo creo, debe ser así. En cambio, la espiritualidad nos une, nos conecta con los otros seres. La religión es proselitista, quiere tener más seguidores, más personas que participen, que vengan. En cambio, la espiritualidad es una decisión personal. Cada uno la tenemos que buscar y ella te encuentra y te habla y te dice, debes tener acciones de espiritualidad para lograr esa paz que estás buscando. La religión tiene preceptos y convierte en dogma los libros sagrados, ¿no? Aquí, como dice, usted tiene que hacer. En cambio, la espiritualidad busca eso sagrado y lo convierte en principios de vida. Todo esto que descubre lo vuelve un principio de vida porque lo comprende, lo asimila. Normalmente tenemos muchas, digamos, participación en lo religioso por el miedo, porque nos ofrece seguridad, porque exige unas tradiciones, es un lugar que nos da seguridad de que esto se debe hacer así. En cambio, la espiritualidad se alimenta de una confianza profunda, interna, corre riesgos, ama la libertad. No importa cometer errores. Si el error me va llevando a un aprendizaje, wow, comprendo que la vida es eso, es correr riesgos, aún cometer errores, pero despertar al mensaje que esa experiencia tiene. La religión te hace vivir en el pensamiento racional y se vuelve rutinario. Tengo que hacer, tengo que ir, tengo que cumplir, yo no hice, yo hice, esto es pecado, y se vuelve una serie, digamos, de normas. Pero en cambio la espiritualidad te hace vivir en la conciencia, reconoce esa magia de la vida y de la existencia. La religión se ocupa del hacer, hagan, cumplan, bueno, sí. La espiritualidad se ocupa del ser, sean amorosos, sean honestos, sean el ser, ¿sí? Entonces, esto no es de lógica, es una dialéctica, es una dinámica y es misteriosa y eterna. No es alimentar el ego, tampoco el yo soy mejor que tú porque yo cumplo, porque yo voy, porque yo doy, porque yo tengo, porque yo no tengo. No, pero en cambio la espiritualidad te hace trascender y te hace reconocer a los demás en tu experiencia humana. Tu misma experiencia humana te hace ver a los demás como humanos. No te hace renunciar al mundo. Antes te hace comprender el sentido del mundo, vivir en Dios sin renunciar a lo que nos rodea. No es seguir un camino de mayorías. Tampoco son técnicas de psicología de masas. La espiritualidad se vuelve individual, se vuelve un camino de aventura, que anhela libertad, que anhela paz interior. Y no es prometiendo que un día vas a tener un paraíso, cuando te mueras te vas a ir a un lugar ideal y entonces allí al fin este valle de lágrimas va a dejar de tener consecuencias en tu vida y vas a ser libre. No, porque la espiritualidad lo que hace es construir y vivir ese paraíso aquí, ahora. Es que si el paraíso está dentro de la eternidad, pues está aquí y ahora. No es vivir en el pasado y añorar un futuro, es vivir el presente, aprovechar al máximo ese futuro, digamos, que en el presente yo estoy construyendo en el futuro que va a reflejar mi esfuerzo. Es decir, todo lo que yo esté construyendo hoy está afectando mi eternidad, porque mi eternidad es hoy y es ahora. No es un encierro en la memoria. Es que yo hice, yo no hice, es que yo soy malo, es que soy bueno, es que quiero ser mejor, es que no. Es esa libertad de tener conciencia de lo que estoy viviendo.
Entonces no es creer en una vida eterna futura después de la muerte, porque eso es una creencia. No, la espiritualidad lo que te hace es consciente de la vida y de la muerte y hace que la eternidad siempre te acompañe. Es que debemos aprender a vivir en la eternidad dentro de la dimensión, digamos, temporoespacial. La religión te da promesas, ¿no? Que mires que si te portas bien, entonces cuando pase esto y entonces te van a recibir y puede que parezca un escenario interesante, pero en realidad la espiritualidad debería ser que algo que te ilumine para ir recogiendo el fruto de esas acciones. Ya, ahora, si yo estoy sembrando bondad, amor, paz, pues voy recibiendo ya. Claro que mi futuro va a ser mucho más iluminado, porque puedo estar dialogando con el Creador desde mi interior. Estoy logrando un estado de paz interior real aquí y lo viviré eternamente. No estoy esperándolo en un futuro. Hay muchas maneras de expresar amor y la mía es cantarle al Señor porque Él es mi vida y mi canción. Y es así como me expreso yo al cantarle a Él con toda el alma y el corazón. Yo le canto a los cielos, con los ángeles, al cielo se llevo porque Él es mi amor. Cuando miro las estrellas en la inmensidad, siento el poder de Dios y su majestad. Y en la noche oscura, su luz estelar me llena el alma y me hace llorar al cantarle a Él con toda el alma y el corazón. Yo le canto a los cielos, con los ángeles, al cielo sé que voy porque Jesús es mi amor. Al cantarle a Él con toda el alma y el corazón, yo le canto a los cielos, con los ángeles, al cielo sé que voy porque Jesús es mi amor. Hay muchas maneras de expresar amor y la mía es cantarle al Señor porque Él es mi vida y mi canción. Y es así como me expreso yo al cantarle a Él con toda el alma y el corazón. Yo le canto a los cielos, con los ángeles, al cielo se llevo porque Jesús es mi amor. Este es como el universo en que yo quisiera que nos moviéramos, el universo de esa sensibilidad, de ese anhelo del alma humana de conectar con su creador, de encontrar su destino, de participar de una paz
que sobrepase todo entendimiento, como la ofrece Jesús, de que si yo estoy escuchando y permitiéndome este universo, pues mi alrededor se transforma. Y como en este momento estamos viviendo uno de los momentos históricos más complejos, un momento en que la humanidad completa ha sido frenada, ha sido estrellada contra una realidad así instantánea y nos asombra a todos, nos rompe todo esquema. Creo que no, eso es como un golpe que uno se lo da y queda tan aturdido que solo mucho después se da cuenta del golpazo que se dio. Al comienzo hasta ni le duele, es como que ahí, pero como que sobrevive. Estamos en ese momento. Y es que esta etapa en que vamos a entrar de escuchar la voz de Dios es también de reflexión de otras voces que se están dando y que tengo que escoger, bueno, esta voz me dice esto, esta otra voz me dice esto. A ver, yo tengo que tomar decisiones, yo tengo que escoger a quién le creo, qué circunstancias. Luego, esta etapa, esta, digamos, tercera temporada, va a ser muy analítica, siempre volviendo a lo espiritual, siempre buscando la espiritualidad, pero observando realidades que están ocurriendo. Y como dice en la palabra, la Biblia dice que el espiritual discierne desde lo espiritual. Entonces, las mismas circunstancias históricas o sociales o económicas las puede uno ver desde lo espiritual, no necesariamente como se las muestran los noticieros o como se las muestran la corriente de los medios.